Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida a un episodio especial de Arquitectura de los Negocios desde White Paper Podcast Live, la segunda edición. Estamos muy emocionados aquí en el auditorio de Viva de la Bolsa Institucional de Valores que nos reciben en sus oficinas. Y hoy tengo el gusto de que nos acompañe un invitado muy especial. Él es Will Castan, cofundador y CMO de C-Brands, una de las startups mexicanas más prometedoras que surgió como Colchones Luna. Seguramente recordarán cuando empezó esta tendencia de que te llegaba el colchón enrollado en una caja a tu casa. Y después pues se convierte en esta casa de marcas, multimarcas, y precisamente hoy vamos a hablar de esta evolución, una evolución a lo largo de 10 años, que después de haber levantado capital, de haber crecido y posicionado en el mercado, pues deciden recomprarle su parte a los inversionistas para apostarle nuevamente al negocio, quedarse con el 100% de la empresa y darle una salida a quienes invirtieron, que esto es algo que normalmente no se ve en México. Entonces, esto vamos a platicar a lo largo de esta entrevista. Muchas gracias, Will, bienvenido a Arquitectura de los Negocios. Muchas gracias por invitarme, gracias René por el espacio y súper feliz de estar aquí. Como mencionábamos, 10 años después de nuestra primera entrevista que tú me hiciste ya en el financiero Bloomberg, entonces muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Willy. Pues bueno, para poner en contexto, porque no sabemos qué tanta gente aquí y nuestra audiencia que nos escucha después conoce Luna y C-Brands y su historia, vámonos para atrás para que nos cuentes cómo surge esta idea. Y también creo que un antecedente importante es cuando tú y uno de tus socios, Carlos Salinas, estaban en Linio, la mafia Linio, y que no había esta infraestructura para operar el e-commerce en México, ¿no? Se dice que muchos de los pilares para operar en nuestro país vienen de ahí, de Linio. Claro, pues empezamos el negocio hace ya más de 10 años. Sí, todos somos de Linio. De hecho, los 3 fundadores, bueno, éramos 4, pero los 3 ya que todavía están, todos somos de Linio. Y yo acabo de llegar yo soy de Francia, entonces acabo de llegar de Europa para trabajar en Linio, que en ese momento éramos 1000 personas trabajando en Linio y era como high school. O sea, llegaba así, empezaban 40 personas cada semana. Entonces llego en ese momento y donde pienso que muchas empresas le estaban por fin apostando al ecosistema de e-commerce en México. Y hay que recordar que cuando yo llegué a Linio solo había PayPal, entonces solo podías pagar online con PayPal. Entonces era la única opción que teníamos. Me parece que no estaba FedEx todavía, entonces toda la infraestructura que hoy en día está, la verdad, bien robusta, bien desarrollada en México, no existía nada. Y a mí me toca justo llevar la categoría de hogar en Linio. Y ahí conozco a mis 2 socios, Carlos y Guillermo, que hoy en día siguen mis 2 socios. Y en un momento, pienso que estelar, de mucha suerte para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque pudimos empezar una empresa con poco capital, aprovechando sobre todo a costos muy ventajosos en Facebook. Facebook realmente fue el motor de la empresa en los primeros años. Yo pienso que estábamos viendo los CPMs, que es costo por 1000 impresiones, están como 10x lo que estaban en 2015. Entonces, sí llegamos en ese contexto donde, como lo decía, ¿no? 70% de los pagos online se rechazaban, contracargos por todos lados. Era un poco el Wild West del e-commerce en ese día y ha mejorado, todavía hay muchas oportunidades, la verdad, pero sí hay mucha más infraestructura en logística, también en bodegas, en pagos, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, fue un momento súper interesante y apostamos por ese proyecto que sí era Luna y sigue siendo Luna, que era vender, sonaba sencillo vender un colchón online, pero cuando lo piensan realmente es un producto caro, un producto muy personal, o sea, lo quieres tocar, lo quieres sentir. Entonces o sea, yo le dije a mis papás, pues voy a dejar todo para vender colchones en México. O sea, sí me cuestionaron, pero al final, o sea, sí fue la decisión correcta y al final sí nos fue súper bien. Entonces, súper contentos de lo que pudimos hacer. Sí, claro, porque a ver, es una categoría que se popularizó en Estados Unidos, claro, hasta el caso de Casper, pero en México, la verdad, ver esta oportunidad donde, como dices, no estábamos acostumbrados a comprar un colchón online, un colchón de, no sé, más o menos $1000, sí, en el que la gente lo quiere probar, y entonces apostarle, claro, tengo que decir que yo sí he sido de las que ha apostado por comprar un colchón online, pero no estábamos acostumbrados a eso hace 10 años, ¿no? Sí, o sea, fue la moda de los DVMVs, no sé si se acuerdan del Digitally Native
vertical brands, que esas marcas que, pues, de esos e-commerce que empezaban como marcas como nosotros y solo vendían online. Esa idea nos duró 2 meses cuando empezamos a ver que pues, teníamos que expandir canales, ¿no? Y cómo hicimos para vender un producto tan caro online. Pues, empezamos a dar 30 noches de prueba para que el cliente, o sea, no tenga el miedo, digamos, de probarlo. Abrimos la peor tienda en Mazarik. Es el peor local, Lidl es el peor local de Mazarik. ¿Por qué? Pero queríamos tener la dirección Mazarik, que mucha gente en varias partes del país iba a mínimo ubicar que no era un scam. O sea, que si tienen una dirección en Mazarik. De hecho, nuestra primera compra fue de Monterrey. Entonces, sí funcionó. Y nada, y ahí pues empezamos poco a poco. Era oficina, tienda. Y yo me acuerdo que el primer mes vendimos 45 colchones y gente tenían que cruzar la oficina, llegar a una zona que habíamos hecho así donde hay un colchón. Showroom. Y bueno, sí, un showroom. Y así poco a poco, y pienso que lo bueno fueron los primeros clientes de core, digamos, de early adopters, y sí, como fue algo más luego exponencial, y así empezamos poco a poco. Pero lo que te decía, que abandonamos bastante rápidamente la idea o sea, sí teníamos una idea muy pura de qué iba a ser el e-commerce, porque pues es la versión, todavía lo pensamos, más pura de vender, ¿no? O sea, no tienes que interactuar con guantes, rentas, personal, que complejiza mucho la operación, y por ejemplo vendemos en Liverpool, ¿no? Es un canal muy importante para nosotros. Que ahora vamos a eso, pero déjame regresarme un poquito. Sí, de cómo llegan a esto, ¿no? Sabemos que levantan pues $1 millón entre Nazca y sus LPs, que de hecho eso está en un artículo muy bueno que hizo René en White Paper, ahí que lo pueden checar en el archivo histórico, donde sale como un mensaje que le escriben a Héctor Sepúlveda en LinkedIn. Sí. Y bueno, levantan este capital, y después cómo deciden el primer prototipo de este colchón y cómo empiezan a vender. Nosotros fuimos a pitchar, Héctor, si no estoy equivocado, ya con el producto físico y el producto tecnológico listo. Entonces, ya para mostrarle que pues, sí teníamos un plan. Y afortunadamente existía Casper, ¿no? En Estados Unidos, y para los que no saben, Casper es un poco una parte de la inspiración inicial de Luna, que era una marca que había empezado unos meses antes de nosotros, y en su primer mes habían vendido $1 millón de colchones en Estados Unidos online. Y pues justo nosotros aprovechamos ese momentum que creó Casper para ir a pitchar, y de las primeras personas con quien hablamos fue Héctor. Y sí, con ellos levantamos $1 millón, con la idea de pues, invertirlo en inventarios, desarrollar la plataforma tecnológica, y gastar sobre todo en Facebook. Entonces sí, eso fue un poco los primeros meses y años, cómo usamos el capital, cómo desarrollamos el colchón. Nadie es ingeniero en la empresa. Entonces compramos un Casper, lo importamos, y más o menos empezamos a entender de espumas, y encontramos y mandábamos como esos pedacitos de espuma a diferentes proveedores en México. Y un día nos llega un proveedor, dice: es la 10ª cotización que recibo de uno de mis afiliados, porque no hablamos directamente con ustedes, y vengan a visitarnos en Guadalajara. Y así empezó con nuestro primer proveedor en Guadalajara. Ok. Oye, y cuando empiezan a vender, una de las limitantes online sabemos que es el tema de transporte y los tiempos de entrega en ese momento. Ajá. Ahí, ¿cómo lo resuelven y cómo empiezan a crecer? Ahí hicimos varias cosas. Primero hicimos la ingeniería de la caja para que no sea bulky para FedEx. Entonces, de los primeros también hicieron eso. Entonces, antes no podías mandar un colchón por FedEx. Y decidimos apostar de manera prematura, pienso, pero para tener nuestra propia red logística desde la peor bodega de la Doctores, que en ese momento fue la decisión incorrecta, porque pues, no podía salir en la noche, y sí era muy complicado, pero pues no había mucho dinero, entonces teníamos que hacer algo, y 300 metros cuadrados en la Doctores, que operaba mi socio Guillermo. Entonces, sí, así empezamos con unos dos Nissans NP300 que todavía tenemos, de hecho, ya tienen más de 300,000 kilómetros, y así fuimos empezando. Yo he entregado más de 100
pedidos de Luna en mi coche. Entonces, en los primeros meses, sí. Oye, bueno, entonces, Will, ustedes empiezan como un e-commerce, ¿no? La teoría nos dice que, pues, tú montas la página, consigues quien te compre, pero todos lo subcontratas, ¿no? La producción, eres experto en traer los clientes, ¿no? Todo lo demás tercerizado, incluyendo, pues, la distribución. Entonces, ustedes pasan de hacer eso a comprar las camionetas para distribuir, poner tiendas físicas, también montar una fábrica, que de eso ya platicaremos, pero ¿cómo le venden esto a los inversionistas y cómo se ven hoy los unit economics en ese sentido, ¿no? Explícanos un poco en el timeline cómo van migrando un poco el modelo de negocio de solo online a toda la operación. Sí, o sea, rápidamente empezamos a abrir canales. ¿Por qué? Porque íbamos a llegar a un cierto punto muy limitado vendiendo en Luna.mx. Por todas las razones que pueden imaginar, ¿no? O sea, la gente no confiaba, quería pagar con la tarjeta institucional de la tienda departamental, quería asegurarse que sí que iba a llegar su producto. Entonces, el primer canal no nuestro, digamos, de wholesale, como lo llamamos, era Amazon. Entonces, fuimos el primer colchón y primera almohada de Prime, México. Y así poco a poco, de hecho, me acuerdo con Carlos, fue un debate gigante de, no, ya estamos matando la pureza del negocio. Pero al final Amazon nos ha ayudado mucho a dar credibilidad, porque si un producto está vendido por Amazon, tiene que haber pasado por un filtro, y así sucesivamente, ¿no? Y el canal más importante para nosotros, digamos, en el milestone de la vida de la empresa, fue Liverpool. Porque Liverpool te da acceso instantáneo a 140 bodegas, tiendas, en todo el país. Entonces, el plan era empezar con 10, pero en vez de y con 140 productos. Ellos mandaron los 140 productos a todas las tiendas. Entonces, hay que crear una infraestructura muy complicada para operar en Liverpool. Supervisores, promotores. Pues tuvimos que aprender muy rápido que pues, te comen la competencia. Ahí sí es muy rudo. Entonces, eso fue un canal súper importante porque había un antes y un después. Para nosotros dio mucha credibilidad a la marca. Nos dio volumen. Entonces, podemos ir negociando costos. Y así fuimos creciendo. En los primeros años, break-even. Luego empezamos sí como más en números más rojos, pero expandiendo muy fuertemente, ¿no? Y luego tomando decisiones ya más de largo plazo, como lo que mencionas, ¿no? De la fábrica. Entonces la fábrica nace del frío, no sé si se acuerdan de hace 4 años en Texas. O sea, se congeló Texas y se apagó Nuevo León. Y nosotros fabricábamos ya en ese entonces, ya en una empresa en Nuevo León, nos quedamos 4 semanas sin productos. Entonces ya dijimos, pues si queremos escalar esto y si queremos avanzar, pues necesitamos retomar el control de esto y no depender de un proveedor. Entonces pasamos por varias otras etapas de importación y luego con la decisión hace 2 años y medio, 3 años de tomar el leap de abrir una fábrica y todavía seguimos en el proceso de aprendizaje de esa fábrica. Ok, oye, y justo lo que mencionabas de Liverpool, teniendo diferentes canales de venta, algo que me llamó mucho la atención es que ustedes mencionan que los primeros 7 años tenían el mismo producto y al mismo precio en todos los canales, cuando los niveles de rentabilidad precisamente por canal pues son muy diferentes, ¿no? Digo, no es lo mismo vender en una tienda física, en la propia, en Liverpool o en Amazon. Entonces, ¿cómo fue eso y cuándo deciden cambiarlo? ¿Cuál es la tesis ahí? Fue un challenge eso y sigue siendo la filosofía de la marca. Entonces nosotros no queremos crear oportunidades de arbitraje entre un Palacio y un Luna.mx. No lo logramos todo el tiempo. Sí es verdad que hay días donde Amazon en su Prime Day va a tener un mejor precio que nuestros canales, pero justo es lo que no hacía la competencia. Entonces la competencia vendía un producto en Liverpool, otro en Palacio, otro en Sears, pero realmente es el mismo producto. Le ponían otro nombre y una funda distinta y eso es lo que no queríamos hacer. De hecho, pienso, del atractivo de esa manera de pensar en la marca, porque la gente podía comprar el momento que querían, en el canal que querían, en el estado que querían. Entonces, hoy en día sigue siendo la filosofía. Lo que sí hemos cambiado hemos hecho productos diferenciados para clubes de precio y también dependiendo de pricing es muy importante en la categoría. Entonces,
dependiendo del perfil socioeconómico del canal, vamos a desarrollar un producto específico para el canal. Por ejemplo, en Bodega Aurrerá, pues tenemos el colchón más vendido, pero es un colchón de 2,000 pesos. Y no es de otra marca. Oye, y ahí como lidiar con el tema de la recurrencia, porque a ver, si ustedes mencionan que la vida útil más o menos de un colchón es como de 7 años, digo, yo me acuerdo, mis papás creo que llevaban 20 años con el mismo colchón, digo, no sé aquí cuántos cambien su colchón cada 10 años o así, pero ¿cómo cuidan eso o cómo hacen que la gente regrese con diferentes productos? A ver, voy a hablar más de la marca, de lo que queremos ser para los mexicanos en sus vidas, ¿no? Queremos ser una marca que realmente mejora tu vida, y no lo decimos de manera poco bullshitera, es realmente, si duermes mejor, eres una mejor persona. Entonces, tenemos un roadmap, un roadmap de productos nuevos bastante agresivos, y siempre lo hemos tenido, o sea, siempre estamos lanzando cosas nuevas. Entonces, para contestar tu pregunta, pues empiezan con el colchón. Hemos visto que el 20% de las personas que compran, digamos, en momento T, en 360 días ya han hecho, el 20% han hecho otra compra. Okay. Lo compran para otra casa, para un familiar, para el hijo, para la mamá, y al final ya nos están recomprando nuestros primeros clientes también. Entonces no es algo que nos preocupa tanto, y estamos lanzando muchos productos todo el tiempo. Entonces empezamos con un producto, o sea, durante 3 años era un colchón. Y ahorita tenemos una serie de blancos, almohadas. Acabamos de lanzar sofás, que sofás es una categoría súper importante para nosotros, y es una categoría 2 veces más grande que colchones. Entonces, y a futuro estamos ya trabajando en resolver problemas reales que uno enfrenta al dormir, ¿no? Entonces, el calor ahorita es el enfoque principal nuestro, y estamos viendo cómo dar soluciones reales a los clientes para mantenerlos relevantes en su vida, ¿no? Y la tendencia es clara que en el futuro todos están, o sea, el wellness es algo que a todos están apostando, ¿no? Todos están pidiendo todo. El sueño, de hecho, se está volviendo, pues, parte clave de un régimen de wellness, ¿no? Entonces, sí pienso que hay mucho espacio para que la marca se ponga más relevante que lo que es hoy en día futuro para los mexicanos. Sí, sin duda, sí. Entonces, no nos preocupa la recompra, la verdad, porque hay tantas diferentes maneras de interactuar con la marca, y el abanico ya de la marca es muy amplio. Sí, soy esa persona que si duerme bien soy buena persona, y si no, pregúntenle a mi esposo. No duermo bien. Pero está cañón, es verdad. Pero sí, y digo, y aquí que mencionas el tema de los sillones, también te quisiera preguntar cómo comparan su experiencia con otros modelos de e-commerce como el de Gaia, donde se dice que gran parte de su problema eran que nunca pudieron fabricar. Claro. El sofá han sido 2 años de diseñar ese producto, más o menos. O sea, ¿nunca pensaron comprar Gaia? No, bueno, o sea, no. Pero de hecho es muy triste lo que ha pasado con Gaia. Nosotros admiramos mucho a Gaia, y Gaia empezó 1 año antes de nosotros, y sí fueron un trailblazer para, pues, nuestro modelo de negocio, y además 3 muy buenas personas, y pues, esperamos que haya una salida buena para la marca, que al parecer sí se están cocinando cosas. Entonces, pero sí aprendimos de Gaia. Entonces tenemos una regla golden en la empresa, es que si vendemos un producto, lo tienes que poder enviar por FedEx. Y eso es la regla. Nosotros no nos vamos a meter a bulky, a oversize. Y el sofá que desarrollamos está inspirado de otra marca en Estados Unidos, como Casper. Y al final es un sofá completamente modular. Entonces tienes el módulo, el brazo y el respaldo, y con eso puedes hacer miles de variantes de sofá, y solo para nosotros son 13 SKUs, más las fundas, ¿no? Que puedes ir cambiando los colores. Entonces es un modelo que pensamos que va muy en línea con lo que Luna ofrece. De hecho, el asiento es un colchón Luna, y el respaldo es una almohada Luna. Entonces, modificados, pero básicamente así nos aseguramos que, pues, no nos perdamos en muchas de las problemáticas que puede generar un producto como un sofá, que es un negocio súper complicado. De hecho, por eso que muchas muebleras, pues, que hace 5 años estaban, ya no están. Entonces, no es algo que sí hemos pensado bastante. Okay. Oye, y pues bueno, háblanos ahora de C-Brands. ¿Cómo surge este concepto de una empresa multimarcas con el que lanzan entre 26 y 34 marcas nuevas?
tengo que mencionar que de esas 34 marcas existen 3 hoy. Okay. Entonces, sí, muy interesante ese proceso. Empieza en el COVID. En el COVID pasamos de desesperación a euforia en un mes, porque en marzo de 2021 dijimos, ya eso ya terminó y vamos a tener que regresar a trabajar en una empresa, y yo ya estaba pensando en mi desk en Citigroup. Pero no, o sea, al final la gente sí frenó todo. Tuvimos que cerrar, me parece que teníamos como 20, 25 tiendas. Pero lo que hicimos rápidamente es reconvertir los vendedores a operadores de telesales. Y luego de un mes a otro fue el boom absoluto, porque todo el mundo estaba invirtiendo justo en su colchón. Entonces nos fue ultra bien en 2020 y 2021. Y entonces con un poco de arrogancia dijimos, no, pues ya, o sea, vamos a entrarle a todo. Y literal le entramos a todo. Entonces empezamos a vender pues, air fryers, marca Brugman. Tenemos una marca de yoga que se llama Native. Aceites esenciales. Aceites esenciales, oils. Hicimos 20 marcas en un año. Los productos eran muy buenos, pero era un desenfoque total de la empresa. Fuera de una categoría donde sabíamos que operábamos bien de high ticket. Y es muy diferente vender aceites esenciales en la farmacia San Pablo que vender un colchón en Liverpool, ¿no? Entonces, sí fue un error estratégico. Aprendimos mucho y hicimos muy bonitas marcas, pero hoy en día nos hemos recentrado obviamente en los negocios core, que son el negocio del descanso y del viaje, con MAP. Pero de ahí nace Z-Brands. Entonces es decir, no, pues ya tenemos demasiadas marcas, tenemos que hacer una especie de holding que no tiene tampoco ninguna validez, es una marca de marcas, si lo quieres ver así, para que la gente nos empiece a identificar no solo para Luna, sino para también esas otras marcas. Y hoy de esas marcas sobrevivió Mapa, de maletas. De las maletas, y Nus, que es una versión más entry level de Luna. Y ya, básicamente. Okay. Todas las otras están retiradas. Bueno, fue un buen aprendizaje. Fue un super aprendizaje y aprendimos de muchas subcategorías nuevas y sabemos que no somos buenos en esas. Oye, y también importante ver cómo salieron adelante en la pandemia, ¿no? Justo veía una entrevista de Carlos que decía, oye, tenemos ya solo 2 semanas, dinero para operar 2 semanas y pagar la nómina, y que justo unos inversionistas les dicen, no, a ver, no hagan algo que en 3 años se puedan arrepentir, y entonces ustedes cuidan mucho a sus empleados, se bajan el sueldo y viene un año récord en ventas. Sí, o sea, lo que hicimos, no es apanicarnos, reconvertimos la empresa en una empresa ya, ahora sí, puro e-commerce. Porque ni Amazon estaba aceptando nuestros productos, porque necesitaban, para cargar un colchón necesitas 2 personas. Entonces no podían estar físicamente en contacto esas 2 personas. Entonces realmente fue back to basics con Luna.mx. Y lo que hicimos es, sí, cerramos las tiendas, o sea, no despedimos a nadie. Y esas personas pues se fueron a sus casas y empezaron se volvieron agentes de telesales. Entonces, justo ahí podemos empezar a manejar el flujo de las ventas, que realmente fue un año histórico. Vendimos más en 2020 online que en 2024, me parece. O sea, en la página de Luna.mx. O sea, en total fueron 600 millones de pesos, ¿no? ¿En 2020? Ajá. Puede ser. No lo tengo exactamente a la mano, pero sí fue un muy buen año. Y es un año también que nos posicionó para pues, lo que somos hoy, ¿no? Que pues, mucha gente estaba ya aprovechando para pues, cambiar su colchón, porque literal vivían en su colchón. Claro. ¿Y fue un año atípico o este año podríamos decir que las ventas podrían superar ese número? No, este año vendemos mucho más ahora. Okay. O sea, pero porque ya estamos, pues es una empresa bien distinta a lo que éramos, ¿no? Ya tenemos 200 tiendas aprox en México, tenemos 6 tiendas en Sao Paulo. Y el plan este año es abrir como unas 50 más. Entonces llegar a 200. ¿México? En México. Okay. Sí, en Sao Paulo, o sea, hablamos de Brasil en un ratito, pero está siendo un poco más complicado. Entonces
es un mercado bien distinto al de México y lo estamos aprendiendo. Pero sí, en México entendemos muy bien que funciona. Vamos a seguir abriendo hasta que la tienda marginal no haga sentido. Y no estamos en ese punto para nada hoy en día. Todos operados por nosotros. Ok, ¿cómo les ha ido entonces en Brasil? En Brasil, la verdad es súper bien. Es un negocio puro e-commerce. Bueno, era un negocio puro e-commerce. Brasil es muy distinto para nuestra industria que en México, porque la gente casi solo compra colchones en tiendas especializadas de descanso. Entonces en México la gente compra su colchón en Liverpool, en Atlas, en Dormimundo, sí, pero también lo compran en Costco, en Sam's. O sea, en Coppel vende 1 millón de colchones al año. Entonces, no existe nada de eso en Brasil. Existe el Atlas, el Dormimundo, y hay muchos. Y también hay una marca que tiene el 40% del mercado en Brasil, que se llama Ortobon. Entonces estamos aprendiendo cómo operar sin nuestros socios de wholesale típicos como los tenemos aquí. Y además estamos de manera muy deliberada, pues no gastando como gastábamos en México en Facebook, lo que te mencionaba. Entonces todo está siendo más controlado, pero sí nos estamos yendo por una vía puro D2C. Y eso pues ya con 6 tiendas. Abrimos 6 tiendas en este año, básicamente. Y está yendo súper bien. Estamos aprendiendo cómo adaptar los productos también para Brasil. También tenemos producción local, porque el tema de importación también es un dolor de cabeza en Brasil. Entonces, no, o sea, es un negocio al que estamos apostando full y pensamos que puede ser igual o más grande que el de México. O sea, Brasil es una economía gigantesca, muy similar en términos de poder adquisitivo al de México. Entonces, no hay ninguna razón por la que no un día podría ser del tamaño que el que tenemos aquí. Ok, entonces, ¿de qué tamaño es hoy en día? Ya nos hablabas de más de 200 tiendas. Sabemos que hoy el mercado pues está concentrado el 50% más o menos en 3 jugadores legacy y el otro 50% bastante fragmentado. ¿O dónde están ustedes ahí ya con estos otros jugadores que llegaron como Nest, Emma, a competirles? Claro. Mira, no hay tanto, o sea, el tema de nuestra industria en México es que no hay mucha información. Pensamos que la industria vale más o menos 1.500 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Entonces, 1.5 billones de dólares americanos. Nosotros ya somos de los players más relevantes en esa industria porque somos el más grande en términos de footprint físico. Bueno, nos faltan 20 tiendas para ser, digamos, el más grande de México. Y también tenemos toda la parte del negocio digital, donde ahí sí somos fuertes. Entonces, para contestar tu pregunta, somos de los players más relevantes hoy en día en México. Y los players digitales como Emma, tenemos mucho respeto por Emma y por los demás, pero necesitas tener una infraestructura física para realmente poder llegar a un volumen hoy. Ellos hacen un muy buen trabajo online, pero sin el piso, como lo llamamos, siempre vas a estar capeado. Y obviamente, solo para recalcar, el 80% de nuestro negocio es offline hoy en día. Porque así está la industria, ¿no? Estimamos que el 9% de los colchones se venden online. Que no está mal, la verdad. Cuando empezamos era 0. Entonces, sí se ha cambiado bastante eso. Sí, ¿cómo han cambiado en estos 10 años? Sí. Muchas cosas. Sí, México es un muy buen catch-up, la verdad, en términos digitales. Ya no está tan lejano de Estados Unidos en términos de porcentaje de transacciones de retail online, ¿no? Entonces, sí ha avanzado bastante. Entonces, bueno, hagamos un recuento. Arrancan en 2015, levantan capital, crecen el negocio y, como decimos, pues empiezan a hacer toda esta cadena de producir, distribuir, vender. Y a diferencia de lo que veríamos en otros casos de emprendedores a los que pues les compran el 100% de la compañía y ya esos emprendedores se retiran o descansan un rato, toman unas vacaciones para pensar cuál va a ser el siguiente negocio, pues ustedes deciden aumentar el compromiso, apostarle nuevamente comprándole sus acciones a los inversionistas. Cuéntanos por qué y también cómo funciona este mecanismo, porque esto es algo que pues no se ve en México, no es muy común. Es algo muy atípico en México. De hecho, no tenemos casos realmente documentados. No. A ver, nace porque realmente estamos muy confiados en el futuro de la empresa.
y pienso que la mejor manera de demostrarlo es, pues, queremos realmente ser ya los dueños full de la empresa como a largo plazo. Pero sí pienso que era el momento correcto para hacerlo con nuestros inversionistas iniciales. Y sí fue algo muy atípico. Básicamente lo que hicimos es apalancamos el Evita para poder cerrar una línea de crédito no menor con HSBC y Sabadell, para poder, bueno, no era solo para comprar accionistas, era sobre todo para invertir en la fábrica, que no hemos hablado de la fábrica, pero eso sí ha sido toda una aventura, pero sí para expandir la fábrica, que hoy en día podía producir 200,000 colchones al año, y lo que justo hicimos en el último año con ese dinero, lo expandimos a 1,000,000 de colchones al año que podemos producir. Okay. Entonces, y la otra parte, pues, seguir abriendo tiendas, que ya ese modelo sí lo tenemos muy bien estructurado. Y sí, o sea, fue algo que es muy poco común en México, y fue el momento correcto para hacerlo tanto para nuestros inversionistas como para nosotros. Y marca un nuevo momento en la empresa, digamos, la segunda vida, si lo quieres ver así, del futuro de la empresa. Y a nosotros nos motiva muchísimo porque estamos apostando ya full al futuro, ya con mucho más control que antes, ¿no? No que no tengamos mucho control, pero ya realmente de manera mucho más significativa. Oye, ¿cómo se estructuró este vehículo? Porque pues normalmente los grupos financieros son bastante conservadores, entonces... Particularmente de México. Entonces háblanos un poco de lo que puedas entre plazos, pues mira, tasas, garantías. Que no soy la persona correcta para hablar de las entrañas del deal, ¿no? Pero pienso que fue viendo los números de la empresa, ¿no? Que dio mucha confianza a los bancos. Y como, a ver, el uso de la fábrica, pienso que es algo que pueden ver con sus ojos, ¿no? Y tiene un business case muy claro, o sea, que iban a recuperar sí o sí. Entonces, pues fue algo que estábamos buscando la manera de sí y de sin. No queríamos levantar más dinero, y queríamos ya dar salida a los primeros inversionistas. Entonces fue, digamos, la manera más sencilla, y no fue sencillo, pero la manera más obvia para nosotros de intentar de hacer ese deal, ¿no? Y sí es un deal que no, de lo que hemos visto, que no ha pasado en México. Y ojalá pasen más, ¿no? Y ya HSBC que encabezó el deal, ojalá también se posicione como el banco con quien sí puedes trabajar, porque han sido, la verdad, súper buenos socios. Sí, porque a ver, estamos en un momento en el que no se ven muchos exits en México, entonces esta fue una manera, digamos, de hacer un exit parcial, ¿no? De los inversionistas. Sí, fue el momento correcto. O sea, Héctor, Nazca llevaba pues, ya 8 años y medio con nosotros, y pienso que ellos necesitaban ya dar por cerrado el fondo, entonces retornar a sus inversionistas su dinero, obviamente con la ganancia que hicieron con Luna, que fue 20x, me parece que hicieron con ese deal. Entonces, por eso que digo que fue el momento correcto para todos. ¿Sí? No, y además que, a ver, emprender sabemos que no es fácil. O sea, estos 10 años me imagino que se han sentido como 10 abajo del agua. Claro. Y entonces ustedes que tengan esta motivación de seguir creciendo la compañía y seguirle apostando, creo que también es algo que se admira mucho. Estamos aprendiendo cosas todos los días, ¿no? Y ahorita con la fábrica nos metimos ahora sí en un reto grande, porque vender online a través de Shopify sí está complicado, pero tiene sus grados de complejidad, ¿no? Montar una línea de espumado es un nivel, de nuevo, sin ser ingenieros ningunos, es un nivel de complejidad ya mucho más fuerte, pero nos emociona mucho. Estamos aprendiendo de manufactura de industria pesada, compleja, y eso nos está también abriendo la mente a muchas más cosas, ¿no? Hoy en día producimos almohadas y colchones en Tultitlán, pero quién sabe qué más podemos hacer. Y nuestros referentes, por ejemplo, Trooper es una marca que admiramos muchísimo, y pues queremos más marcas así, y pienso que más historias así en México. Y de nuevo estamos aprendiendo mucho que nos va a servir
pues ojalá otras industrias a futuro, quién sabe, la verdad, quién sabe qué vamos a hacer en el futuro. Sí. No vamos a solo vender colchones, eso sí. Ok. ¿Qué viene en esta nueva etapa, no? ¿Cómo enfrentan también la innovación con productos como 8Sleep? Digamos que esto lo ven como un aliado, también competencia para empezar a innovar y probar nuevas cosas. Pienso que ellos están resolviendo un problema real que tiene todo el mundo. Y está comprobado, ¿no? Tú tienes que... la temperatura de tu cuerpo tiene que bajar 1.5 grados en la noche para dormir mejor, más profundo. Y nadie ha podido resolver ese tema más allá que ellos, ¿no? Entonces, tienen un súper producto. Y sí, o sea, van en la dirección que nosotros queremos tomar, ¿no? Que, como les decía, hoy en día todo el mundo se está midiendo todo. Y el sueño dentro de eso es la variable más importante para optimizar tus métricas, si lo quieres ver así. Entonces, lo que sí va a pasar en el futuro es, nosotros nos vamos a posicionar como un player relevante en wellness, resolviendo justo esas problemáticas. Y seguir expandiendo en Brasil, que tenemos que lograr los tweaks que queremos hacer allá. Pero nada, y volvernos y que seamos la marca más conocida de colchones en México. De nuevo, estamos en 31 estados de la República. Hay más Lunas que Oxxos en la Ciudad de México. Entonces, la idea es de seguir así y solamente sí, o sea, queremos ser la marca número 1 de productos de descanso en México y ver, y eso quiere decir que ser relevante para la gente en esa industria. Y luego vemos qué más cosas se nos ocurren, pero no vamos a volver a vender aceites esenciales. Entonces, eso sí te la garantizo. No, a ver, vinieron a revolucionar la forma en la que se venden colchones en México y también pues vemos que ya es una tendencia en otras partes del mundo, ¿no? Entonces van por buen camino. ¿Y qué retos ven en el corto y mediano plazo? Hay retos macroeconómicos, o sea, es una realidad y tenemos que ver cómo los enfrentamos. Sobre todo es el consumo, sí estamos muy ligados al consumo en México, baja el consumo y hay un tropiezo en la economía y sí nos pega fuerte, entonces eso sí nos preocupa y tenemos planes de, si sucede eso, pues podemos, al tener una fábrica, podemos pues, como tener una respuesta muy rápida a lo que estamos viendo, ¿no? En términos de pricing. Pricing es súper importante en nuestro negocio. Y entonces tener mucha flexibilidad en términos del product mix que tenemos. A ver, la gente va a seguir comprando colchones, aunque haya una recesión en México, ¿no? Pero pues sí tenemos un footprint pesado ahora y nosotros sí tenemos que vender un cierto monto para cubrir gastos. Entonces, eso sí es algo que digamos que nos preocupa a futuro. Pero como les decía, nosotros apostamos al 100% a México. Entonces, por eso que estamos trayendo toda la fabricación a nuestra fábrica en Tultitlán y ojalá vamos a poder expandir. Bueno, vamos a expandir ahorita, acabamos de abrir otra bodega, o vamos a abrir otra bodega. Entonces, lo que sí o sí es que nosotros no vamos a dejar de invertir en México porque pensamos que tenemos mucha suerte de operar aquí. Yo como extranjero lo veo. Entonces, nosotros estamos, pese a lo que pueda pasar, bullish sobre el futuro en México. Además ya hablas como mexicano y todo. Como chileno. Oye, el tema arancelario, por ejemplo, que les podría impactar en los precios de las materias primas. Porque ya nos impacta en las fundas de nuestros colchones. Que de un día a otro paso de pagamos 20% IGI a pagar 35% de un día al otro y nada que hacer. Tenemos que... Y la industria textil en México no es grande, pero no está especializada en nuestro tipo de producto. Y eso sí es un producto que probablemente no vamos a poder fabricar y maquillar aquí. Pero realmente estamos pensando y trabajando cómo podemos traer ese producto a México. Entonces ya lo tenemos aquí y ya estamos fabricando. El siguiente. Y si no somos nosotros, es pues, con quién vamos a trabajar en México para desarrollar ese producto, hasta que realmente sea un tema de textiles, básicamente, que yo pienso que así va a terminar un poco la historia de que van a ser ciertos productos que no podemos hacer aquí. Pero México tiene una base manufacturera gigantesca, mucho conocimiento y mucha gente muy calificada también. Entonces,
Nos preocupa en el corto plazo, pero al final puede ser que haya sido algo, no lo voy a decir positivo, pero nos ha forzado a cambiar un poco el negocio y pienso que es algo, para México, que es algo positivo. ¿Vienen más fábricas? Vienen expansiones de fábricas y más líneas, pero ahorita estamos bien. Ahorita tenemos que empezar, o sea, entender cómo operar esta fábrica que tenemos ahora. Pero sí, vienen más cosas, 100%. Y nos gusta mucho la parte manufacturera, entonces sí, probablemente más cosas en ese sector. Muy bien, pues muchas felicidades. Muchas De verdad es una, como les decía, una de las startups mexicanas más prometedoras, y con esta parte de la recompra, pues creo que habla mucho de su compromiso y su calidad de emprendedores en nuestro país. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerlo. Muchas gracias. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz, y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.